Aclarando con Gracia. Un segmento destinado a responder tus dudas e inquietudes. Un lugar para compartir el Evangelio de la Gracia de forma precisa. Búscanos en nuestro canal en YouTube. Esta es una producción de La Última Reforma. Cuando Pablo habla del misterio de la iniquidad, utiliza el término griego anomia, que se traduce como ilegalidad, es decir, violación de la ley, o generalmente maldad, iniquidad, transgresión de la ley, injusticia. Pablo les está dando una clave a los tesalonicenses en el año 51 de lo que acontecería al pueblo judío y a la propia ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, al referirse al inicuo del griego anomos, sin ley, es decir, no sujeto a la ley judía, está definiendo a esa generación marcada por su iniquidad como opositores, gente malvada, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Para entender un poco mejor, veamos lo que el profeta Daniel dijo: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Y en su vida serán ayudados de pequeños socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, y hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Aquí el profeta Daniel dice que las tropas entrarán al santuario y quitarán el continuo sacrificio y pondrán en su lugar la abominación desoladora. Primero debe entenderse el significado de abominación desoladora. La palabra abominación en Mateo viene de la palabra bedelugma, la cual significa una cosa asquerosa, repugnante a causa del hedor, una cosa detestable. Algo detestable hace a Jerusalén desolada o vacía. En este caso, la realización de la profecía original de Daniel, la primera
fue en el año 167 a.C., donde Antíoco Epifanes ofreció un cerdo en el altar al dios griego Zeus, directamente en el monte del templo en Jerusalén. Pero el cumplimiento o consumación Jesús lo menciona en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de al que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mientras los ejércitos romanos invadían el país, en el interior de Jerusalén estalló una guerra civil entre los celotes de Eleazar, los guerreros del sicario Simón Bar Giora y los seguidores del celote del norte, Juan de Giscala, dividiendo a los judíos en tres bandos que se disputaban el poder. Se vivía bajo un régimen de terror. Uno de los líderes de una de las facciones, el celote del norte, Juan de Giscala, ocupó Jerusalén desde el año 67, quien mató al sumo sacerdotes, a los principales escribas y fariseos y a todos los grandes aristócratas de Jerusalén, y sus cadáveres fueron arrastrados por las calles y arrojados fuera del muro. Estos que arrojaron eran los mismos que habían condenado a Cristo, a Esteban y a Jacobo. Juan de Giscala se acuarteló en el templo y de ahí dominó media ciudad. Aquello era la abominación predicha por el profeta Daniel. El otro cabecilla era el sicario Simón Bar Giora. Era un general muy experto que reunió 40,000 soldados prometiendo la libertad a los esclavos y recompensas a los que ya eran libres. Fue el comandante edomita. El pueblo de Jerusalén lo invitó a entrar a la ciudad en la primavera del año 69 y ahí Simón gobernó como un rey. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19, 42 al 44. Tito estableció su campamento en Gibea, a 5 kilómetros de Jerusalén, y a pesar de que disponía de un formidable ejército, la ciudad era difícil de tomar y sus defensores estaban resueltos a todo. Juan y sus celotes se refugiaron entonces en el patio del templo. Se asaltaban y se mataban entre judíos, por comida, por agua o por ser del otro bando. Tito pone sitio a la ciudad y a finales de mayo del 70, el muro noroeste que circundaba la ciudad cede. Luego es conquistada el terreno hasta el segundo muro que también cede. La fortaleza Antonia es finalmente conquistada en julio del mes de Abib, en que Nabucodonosor se había apoderado de Jerusalén. El templo es tomado por asalto e incendiado. En septiembre, los últimos insurgentes, diezmados por el hambre, fueron arrojados fuera de la ciudad alta donde se habían reagrupado. Algunos grupos de los celotes, atrincherados en las antiguas fortalezas de Herodes, prosiguieron una guerra de hostigamiento. Los romanos abandonaron esos núcleos de resistencia. El emperador Vespasiano convirtió a Palestina en una provincia imperial que tomó el impuesto del templo que era pagado ahora al tesoro de Júpiter Capitolino. Pero el judaísmo conservaba su estatus de religión reconocida. Con la pérdida de la independencia y la destrucción del templo, la composición del Sanedrín se transformó a favor de los doctores de la ley del partido de los fariseos. Muy rápidamente el Sanedrín se impuso en Palestina y en la diáspora como la autoridad religiosa del judaísmo y su presidente fue honrado con el título de príncipe.
Hablando con Gracia. Un segmento destinado a responder tus dudas e inquietudes. Un lugar para compartir el Evangelio de la Gracia de forma precisa. Búscanos en nuestro canal en YouTube. Esta es una producción de La Última Reforma.